mí el apóstol Pablo ha sido de gran inspiración y les he dicho a veces que nuestro modelo pues es Jesús, ¿no? Pero yo me conformo con llegarle a Pablo al talón. Entonces veamos y terminemos de ver la vida del apóstol Pablo. Por cierto, hay galletitas, hay frutita que nos trajeron por ahí nuestros hermanos. Abner, Berta, gracias. La fruta. Así que no se vayan con hambre. Vamos a seguir, vamos a hacer el resumen de lo que vimos la clase anterior. Es más o menos esto. Hablábamos de que cuando Pablo llega a la escena después de que tiene su experiencia de conversión, camino a Damasco, que Jesús se le aparece y le dice: hey, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Cuando Pablo llega y empieza su labor de evangelismo, me encanta esta cita de F.F. Bruce, dice: al llegar Pablo, la iglesia era una pequeña comunidad judía con crudos conceptos mesiánicos. Al morir Pablo, la iglesia era una organización mundial en la que no había ni judío ni gentil. Tremenda, la carrera de Pablo fue tremendamente influyente en el mundo moderno. Mismo F.F. Bruce dice que ningún otro evento aparte de la resurrección de Cristo, fíjense, aparte de la resurrección, ningún otro evento ha sido tan determinante para el curso del cristianismo como lo fue la conversión y comisión del apóstol Pablo. Veíamos algunas cosas de su hoja de vida, hablábamos de su nombre, cómo él empieza a adoptar su nombre cuando empieza a enfrentarse al mundo romano, y eso le da ciertas ventajas de empatía y de comunicación. Hablábamos de su estado civil, de su oficio como tendero, de cómo tuvo a Gamaliel como mentor. Creo que no lo mencionamos mucho, pero Gamaliel era nieto de un rabino muy famoso, muy conocido en el mundo judío, que se llamaba Hillel. Normalmente en el judaísmo ortodoxo había dos ramas muy fuertes y muy importantes de judaísmo. La rama de Hillel era una de ellas. Era una rama de fariseos, y ustedes saben, los fariseos se gestan durante el periodo intertestamentario. Ahí hay una historia interesante. Pero venía de Gamaliel. Esto habría sido como estudiar directamente, no sé qué ejemplo les pudiera dar, pero todo judío eminente del siglo I habría querido estudiar con Gamaliel. Habría sido como que estudiar con William Lane Craig, algo por el estilo, pero habría sido algo tremendamente deseable para un judío de esa época, y Pablo lo tuvo como mentor. Era teólogo, filósofo, evangelista, orador. Aparte de su oficio, dominaba idiomas perfectamente bien: el hebreo, el arameo, el griego, el latín, y escribió una tercera parte del Nuevo Testamento en volumen, y decide seguir a Jesús camino a Damasco, y después se retira a repensar un poco su conversión. Vimos también un resumen de los viajes de Pablo, no los vamos a ver de nuevo, ya los vimos la vez anterior. Y vimos también una reseña un poco de sus escritos, de sus viajes. El ministerio principal de Pablo empieza por ahí del año 47 más o menos, ¿sí? ¿Qué les parece? Unos 15, 17 años después de la crucifixión es cuando él emprende su primer viaje misionero, y su muerte por ahí del año entre el 64 y el 67. En cuanto a correspondencia, hablábamos también, si la ponemos cronológicamente, la primera carta que escribió fue la de Gálatas,
la última de segunda de Timoteo. Hablábamos de su apariencia física, que resumíamos, no era muy guapo, pero tenía mucha gracia. Un gran hombre de Dios. Esto es un escrito apócrifo, pero seguramente algo histórico tendría. Así que hoy lo que vamos a hacer, esta es la parte del resumen, lo que vamos a hacer hoy es hacer un acercamiento, vamos a hacerle como un zoom a los últimos días, a los últimos momentos del ministerio de la vida de Pablo. Y cronológicamente vamos a situarnos por ahí en el libro de Hechos, capítulo 20, por ahí del versículo 17 en adelante. Si tienen sus Biblias pueden seguir ahí. Pero vamos a hacer un resumen de su vida desde el final de su tercer viaje misionero hasta sus últimos días. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Entiende eso? Entonces va a ser como si tomáramos una lupa y vamos a ver a Pablo en sus últimos días. ¿Qué dijo? ¿Qué escribió? ¿Qué le preocupaba? ¿Qué hizo? El contexto de esta parte de Hechos, capítulo 20, 17, es que Pablo ya está de regreso de su tercer viaje misionero. Pablo ya estuvo, como decimos, ensuciando sus sandalias por muchos años y ya viene de regreso ahora a Jerusalén después de su tercer viaje y ya sabe por varias formas, Dios le revela que este va a ser ya prácticamente su último viaje. Y antes de volver, él venía en barco y para cerca de Éfeso. Ustedes ven un mapa de Turquía, Éfeso está en la costa, cerca de la costa oeste, no está exactamente en la costa. Entonces Pablo llega a la costa, que estaba a unos cuantos kilómetros de Éfeso. ¿Y por qué en Éfeso? Bueno, porque en Éfeso Pablo pasó muchísimo tiempo. Pasó por ahí de unos 2 a 3 años en Éfeso. Y tenía gente muy querida ahí. Había sido fundador de esa iglesia, de esas iglesias. Y entonces va a Éfeso para despedirse de los líderes de la iglesia que él fundó ahí. Y me encanta este pasaje porque es muy emotivo y habla mucho del carácter de Pablo y de su ministerio. Vamos a leer del versículo 17 en el capítulo 20 en adelante. Y dice así, el contexto aquí es que llega Pablo a este lugar, a Mileto, que está cerca de Éfeso. Dice, estando Pablo en Mileto, mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes y sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia
de amor de Dios. Voy a hacer una pausa aquí porque esto es impactante. Pablo dice, Dios me ha dicho que mi camino de aquí en adelante va a ser, ¿qué? Sufrimiento y cárcel. ¿Y quién se lo reveló? El Espíritu Santo. A mí me parece curioso porque hoy día cuando yo escucho gente que le habla el Espíritu Santo son puras buenas noticias. Todo es lindo y maravilloso. Todo es camino color de rosa. Nunca el Espíritu Santo nos dice cosas que no queremos escuchar. Pero Pablo fue honesto y sincero. Y a pesar de que sabía que le esperaba sufrimiento y cárcel, él dijo, pero mi vida no es lo que aquí importa, lo que importa es la comisión de hablar la verdad, de hablar el Evangelio, y voy a seguir haciendo eso sin importar las consecuencias. Interesante. 20:25 dice, y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Como diciendo, mi conciencia está tranquila. Les dije todo lo que tenía que decirles. Escucharon todo el evangelio completo de mí. Ya de mí no queda. Lo que hagan ustedes con su vida de aquí en adelante, eso ya es su responsabilidad. Yo les di las noticias completas. Por tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta, acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni dinero ni ropa de nadie, al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras de Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos, y todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo, y estaban muy tristes porque les había dicho que no volverían a verlo, y luego lo acompañaron hasta el barco. Esto debe haber sido tremendo para Pablo, le debe haber roto el corazón el despedirse por última vez, pero Pablo tenía una meta fija, puesta, clara, y él siguió su camino. Así que decide entonces seguir, se embarca desde Mileto a otro barco, un barco de grano que iba hacia Italia, y de ahí llegan a esta islita que llegan a Capri, al puerto de Capri, puerto muy bonito hoy. ¿Alguien conoce por allá? Sí, muy lindo, ¿no? Muy bonito por ahí. Y después van costeando en la bota, la parte sur de Italia, van costeando, y ahí llegan, van pasando por varios lugares interesantes. Esta es más o menos la ruta, la parte roja. Esto que está aquí en círculo es el
volcán Vesubio. Y hay una historia interesante porque ustedes saben, ¿se acuerdan de quién era Drusila? Drusila era la esposa de Félix, que fue el gobernador de Judea, que enjuició a Pablo y que lo dejó ahí pudriéndose en Cesarea durante 2 años porque no quería enjuiciarlo por no echarse encima a los creyentes, pero tampoco quería hacer nada que fuera a lebrestar o dejarlo libre, porque él sabía que no tenía culpa y no quería dejarlo libre para no hacer una revuelta con los judíos que odiaban a Pablo. Entonces, ¿qué hace? Lo deja ahí enfriándose un rato. Drusila era esposa de Félix, de este hombre, y curiosamente en el año 79 este volcán hace erupción, una erupción tremenda como nunca antes vista, y ahí muere no solo Drusila, sino muere también con su hijo Marco Antonio Agripa, y muere también uno de los más grandes historiadores antiguos, que fue Plinio el Viejo. Un dato interesante histórico, pero ellos habrían pasado costeando y habrían visto el Vesubio desde la costa. De ahí Pablo llega a Roma, da gracias a Dios, es lo primero que hace, y los hermanos de la iglesia de Roma, que no le conocían, ¿se acuerdan quién fundó la iglesia de Roma? Lo hemos visto varias veces acá. ¿Quién fue? No sabemos. No sabemos quién fundó la iglesia de Roma. Lo más probable es que haya sido un grupo de cristianos que después de Pentecostés eran originarios tal vez de Roma, y después de Pentecostés regresan a Roma y empiezan una labor evangelista ahí, pero no sabemos realmente quién fundó la iglesia de Roma. Es un misterio de la iglesia antigua, pero Pablo ya les escribe una carta extensísima, la carta a los romanos, y cuando Pablo llega, ellos ya lo están esperando, y dice ahí la escritura que le dieron una bienvenida digna de un dignatario en una de las calles o de las vías principales que se llamaba la Vía Apia, que era una de las avenidas o unas carreteras que llegaban hasta Roma e incluso más al norte. Así que Pablo ya tiene reputación entre los cristianos, ya lo conocían, ellos ya habrían recibido su carta a los romanos, ya la habrían leído, obviamente sabrían de él. Y sucede que por 2 años ahí él se queda preso en una casa como en arresto domiciliario, y ahí se queda por 2 años, y dice la escritura, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Entonces, obviamente, Pablo tenía una guarda romana que estaba asignada a él a seguirlo todo el tiempo. Obviamente tenía ciertas libertades, podía salir, entrar, pero tenía una casa donde la gente venía a visitarlo y podía predicar ahí el evangelio. Y ahí es de donde Pablo escribe las famosas cartas de cautiverio, que son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Por cierto, Efesios y Filipenses y Colosenses tienen mucha similitud. Parece que las escribe casi en paralelo, casi al mismo tiempo. Si uno las lee las dos, van a ver muchos de los mismos temas ahí. Y obviamente, teniendo fresca la despedida con la iglesia de los Efesios, les escribe también una carta, y escribe también la carta a Filemón. ¿Cuál es el tema, por cierto, de la carta de Filemón? Lidiando con la decepción, básicamente. ¿Cómo? Es lidiar con la decepción y el perdón, básicamente. ¿El perdón de qué? ¿Cuál es el tema central de...? María sería si Filemón fue estafado por Onésimo se convierte en el Evangelio,
Pablo le escribe una carta a Filemón para que se recíbelo como un hermano y no como un esclavo. ¿Sí? Filemón es un hombre pudiente cristiano y se le va uno de sus esclavos, Onésimo. Entonces Onésimo aparentemente llega con Pablo, se convierte con Pablo, tal vez ya era cristiano, no sabemos, pero Pablo le da una carta, precisamente esa carta a Filemón, y la regresa a Filemón, Onésimo, el esclavo, y ese es básicamente el contexto de esa carta. Pablo le dice, no te voy a ordenar que lo recibas como si fuera yo, pero recíbelo como si fuera yo mismo. Entonces, es una gran carta de emancipación y obviamente habla, mucha gente dice, bueno, es que la Biblia aboga por la esclavitud y no abolió nunca la esclavitud. Bueno, si tú vas a tratar a tu esclavo como al mismo Pablo, se acabó la esclavitud. Entonces, esa es una carta muy importante también. Precisamente, citemos algo de Filemón. Filemón 1, 12 al 14 dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. ¿Qué era, por cierto, el pretorio? Estaba la guardia. Donde estaba la guardia pretoriana, y esta guardia pretoriana era el grupo de élite de guardias romanos más poderoso de la historia. Estos hombres, cuando había conflictos entre emperadores, a veces entraban y ponían el orden, daban un golpe de estado porque tenían todo el poder militar detrás de ellos y elegían al siguiente emperador. Ese era el tipo de poder que tenían estos hombres. Eran los generales más importantes del cuerpo militar romano. Y dice Pablo, a estos les estoy predicando. Entonces, imaginen la influencia que no ha de haber tenido tal vez en este cuerpo de soldados de élite en el Imperio Romano. Y vayamos a Timoteo, que son sus últimas cartas. Me quisiera enfocar un poco a segunda de Timoteo en particular, que me encanta esta carta, es una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento. Y le dice así, empieza muy cariñosamente, pero poniendo sus credenciales de antes, porque esta es una carta oficial que Pablo le manda a su líder principal, Timoteo, que él lo considera como un hijo y se lo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, hijo amado. Y le habla como a un líder, como a un pastor, pero le habla también como a un hijo. Es una carta muy personal. Y le dice así, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Me parece curioso que muchos de los evangelistas de la prosperidad nunca se citan a segunda de Timoteo. Hay mucho de dónde cortar aquí. Debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Guarda el buen depósito, el tesoro, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué tesoro es este? ¿De qué tesoro está hablando? La salvación, la resurrección, la vida eterna. Guarda bien ese depósito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es decir, esta responsabilidad es también nuestra hoy. ¿A quién estamos pasando la estafeta? Porque les tengo una noticia. No somos eternos. Por lo menos no aquí. La carne.
La carne va a morir, el espíritu vivirá eternamente. Pero, ¿qué les estamos pasando a la siguiente generación? Nos preocupa eso, nos preocupa qué están aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo en nuestras casas? ¿Qué están aprendiendo aquí en la iglesia? Pablo tenía una gran preocupación y él se encargó de tomar la estafeta y dársela firmemente en la mano a Timoteo, y al mismo tiempo le dice: Timoteo, no te quedes con esto, toma tú también la estafeta y pásala a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa cadena, mis hermanos, nos llega sin interrupción desde el siglo primero. Ojalá que no quede con nosotros, que sigamos pasando esa estafeta. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Preséntate como aprobado, como un trabajador que puede ver la obra de sus manos, la obra de su trabajo, y va a decir: está bien hecho esto, estuvo bien lo que hice, no me arrepiento de lo que hice, está bien hecho, esto es buen trabajo. Uno de mis perros es escapista. Ya no sé cómo hacerle para que no se salga de la casa. Le puse doble puerta afuera y se sigue escapando. Se come la reja de madera, se come la cerca, las destroza, las muerde. Y no son así no, son grandes, gruesas. Le quitó un pedazo así de puerta a una de las tablas. Y como salimos de viaje, se me ocurrió pues arreglarlo yo. En 96 grados de calor fuera. Pero ¿saben qué? Me costó mucho trabajo, porque aparte es trabajo que no me gusta hacer. Lo puedo hacer, pero no me gusta hacerlo. Me cae gordo hacerlo, me cae gordo estar en la tierra y cortando. Hay gente que le encanta y los admiro por eso, pero no, yo soy ingeniero, me gusta estar acá. Pero lo hice y terminé y dije: pues no quedó mal. Es más, no solo no quedó mal, quedó bastante bien. Y creo que esa es la idea que tiene Pablo aquí. Preséntense ante Dios cuando ya han hecho un buen trabajo. Que puedan decir: bien, me gustó hacer esto. Escojan sabiamente, porque hay dos caminos. Hay un camino de palabrería irreverente y hay un camino de santidad. El de palabrería irreverente es como una gangrena al cuerpo, es como putrefacción en la carne, te va a llevar a algo malo. Aléjense de este camino de pasiones juveniles. Está aquí hablando de pecados sexuales, obviamente. Sigue la santidad, la justicia, la fe, el amor y la paz. Sé sabio a la hora de escoger, le dice Timoteo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, él está diciendo: no dejen de corregir, no dejen de enseñar, sean amables, no sean peleoneros, pero hay que ser corrector a los que se oponen. Usen las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Precisamente esta palabra inspirada, theopneustos, del griego, quiere decir que viene del aliento de Dios, que salió de la expiración de Dios. Eso es lo que quiere decir esta palabra
griega, theos de Dios, neustos o neuma, alma o espíritu. Esto que estamos leyendo viene del Espíritu de Dios directamente. Úsala toda es importante. Hasta las genealogías, sí, hasta las genealogías. Por ahí cuando estudiamos el Antiguo Testamento vimos genealogías y sacamos bendiciones de ahí también. Hasta de ahí se puede. Del Levítico también, sí, también se puede. Toda es útil. Te encarezco, le dice, delante de Dios, que prediques la palabra. Hay hoy en día muchas iglesias que ya no predican la palabra, predican cualquier otra cosa que no es la palabra, y a veces le ponen una embarradita ahí para decir, use la Biblia. Pablo le dice, no, predica la palabra, persiste en hacerlo, esto sea o no oportuno. A veces decimos, no, es que estoy buscando la oportunidad. Es que estoy buscando el momento, que el Señor me mande el momento. Y hay veces que no es oportuno, hay que hablarlo de todos modos. Él les hablaba hace un domingo que tengo un amigo con cáncer y lo pude ver y hablamos de cosas importantes. No era oportuno, no había tiempo casi, pero pudimos hablar un poco de cosas eternas, cosas importantes. ¿Por qué? Porque si uno no se da el tiempo, esas conversaciones pasan años y no las abordamos, no pasan. Y la persona se va a la eternidad y ya no tuvimos esa conversación. Y eso, me gusta esto, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. A lo mejor no vas a pensar que es el momento, pero háblalo de todos modos. Corrige y reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar. Nos gusta más escuchar mentiras piadosas que verdades difíciles. Esa es nuestra naturaleza. A ver, ¿a quién de ustedes les gustan las malas noticias? Pero fíjense algo, las malas noticias son necesarias para poder entender las buenas noticias del Evangelio. Y a veces queremos brincarnos las malas noticias y entrar directamente a las buenas noticias y luego nos sorprendemos porque la gente no entiende el Evangelio. Pues yo de qué me tengo que arrepentir si soy re lindo, re bueno, re guapo. Como dice la canción, qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero. ¿De qué me tengo yo que arrepentir? No he hecho nada, no he matado a nadie, ¿no? El Evangelio, para poderse entender, tiene que empezar con las malas noticias. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, va a llegar el momento en que no van a tolerar eso. Van a querer llegar y escuchar simplemente cualquier cosa nueva, cualquier cosa distinta. Pero le dice, no hagas eso. Por mi parte, dice, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo ya sabía que estaba en sus últimos días, en sus últimos momentos, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Fui perseguidor, pero aproveché el tiempo que Dios me dio y ya estoy listo. He hecho lo que tenía que hacer, estoy preparado. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? Y esta parte me fascina, me encanta esta parte. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tremendo. Qué tremendo que después de haber sido perseguidor, de cargar tal vez con esa culpa tan tremenda, de haber sido perseguidor, de haber dado su aprobación, de haber sido
realmente asesino de cristianos, perseguidor de Cristo, que pueda llegar al final de su vida y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, en la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esa parte me encanta porque no, yo les quiero decir con toda confianza, hay gente que no ama su venida. Hay gente que odia su venida porque saben que va a haber un juicio de un juez justo. ¿Y a quién le gusta ir al examen cuando no has estudiado? A nadie. Es de lo más yo sigo teniendo pesadillas con la universidad de eso. De que llegas al examen y no estudiaste nada. O ya llega la maestra con las calificaciones. Las empieza a entregar. ¿Se acuerdan que entregaban las calificaciones? Y nada más veías, estabas viendo la cara de la persona, a ver qué cara puso, a ver cómo le fue. Y hay unos que lo veían y decían, yes. Y otros que lo veían y lo hacían bolita, se lo metían aquí. Hay gente que no ama la venida del Señor porque no son buenas noticias. Pero para nosotros son las mejores noticias. Porque va a ser una recompensa, una corona de justicia que el juez justo nos va a dar, no solo a Pablo, sino a todos los que, como Pablo, amamos su venida. Dice, procura verme pronto. Ven pronto, estoy aquí solo. Y trae a Marcos. ¿A qué Marcos creen que se...? A su hijo, Juan Marcos. ¿Qué pasó con Juan Marcos en el primer viaje misionero? ¿Se acuerdan? Se echó para atrás. Se echó para atrás, como decimos en México, soltó el guarache. Ya no quiso seguir a la zona de Galacia. Él dijo, no, yo ya hasta aquí llegué a Chipre, yo ya me regreso con mi mamá. Bueno, no dijo con mi mamá, pero pudo bien haberlo dicho. Y después en el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Vayamos y visitemos de nuevo las iglesias en Galacia. Y Pablo le dice, y Bernabé le dice, vamos, sale, vale, vamos. Dice, oye, pero ¿puedo llevar a mi hermano Marcos? Y Pablo le dice, entonces de ahí salen 2 viajes, porque Pablo era duro, ¿eh? Pablo se montó en su macho y dijo, no, yo no voy a dar un paso con él. Entonces uno podría pensar que hubo ahí la palabra griega es parasusmos, que utilizan para referirse al problema que hubo entre Pablo y Bernabé y Marcos. Hubo una división seria. La traducción correcta que yo utilizo del español clásico de parasusmos es hubo una broncota. No sé si traduce el español de allá, pero hubo una gran bronca. Pero aquí al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo, trae a Marcos, tráelo. Quiero verlo. Y trae mi capa, trae mis libros y sobre todo mis pergaminos. Quisiera hacer una nota aquí porque esto es algo súper interesante, pero hay quienes dicen, no, es que no debes leer otros libros aparte de la Biblia. Déjenme decir algo, eso se me hace muy presuntuoso, porque quiere decir que somos tan soberbios que creemos que no podemos aprender nada de nadie más. Hemos perdido nuestra capacidad de aprender. Y el mismo Pablo dice, el mismo Pedro dice de Pablo, Pedro dice de los escritos de Pablo, hay cosas difíciles aquí
que no son sencillas, no son para los nuevitos, son cosas complicadas. Y déjenme decir, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto mucho más tiempo que nosotros y tienen perspectivas muy interesantes. No quiere decir que todas estén correctas, pero ahí ¿qué podemos hacer? Principio paulino, escudriñarlo todo, reténganlo bueno. Y Pablo leía, le dice, tráeme mis libros, y libros seguramente eran libros fuera de la Biblia, porque los libros de la Biblia, obviamente el Antiguo Testamento al que Pablo tendría acceso, estaría en pergaminos. Es como si dijera, tráeme mis libros y mi Biblia. Es lo que está diciendo aquí. Dice también, el Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Y como una película de esas que terminan y no tienen, como la de Avengers 1, que me cayó muy mal, porque pues yo pensé que ya era eso, y lo mismo me pasó con la del Hobbit. Yo vi la primera del Hobbit y dije, ¿y el dragón? ¿Y qué pasó con todo esto? No, pues hay que esperarse a las otras dos, y yo venía a ver la película completa. Pues así termina Hechos, termina incompleto. Pablo está preso, escribe, leemos Timoteo, que está a punto de ir, y no sabemos más qué pasó. Bueno, vamos a tratar de llenar esos huecos vacíos en los últimos minutos aquí que nos quedan. Pero sabemos, por historia externa, que en el año 64, más o menos en la época en que se termina de escribir el libro de Hechos, arde Roma. El emperador Nerón es el emperador de Roma, un tipo loco, sanguinario y definitivamente violento. Y decide que quiere construir un palacio más grande, pero ya no hay espacio para construir. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se comisiona por ahí algunos secuaces para prenderle un cerillito a parte de Roma, y el incendio se les va de las manos. Y en vez de quemar una parte más o menos razonable para hacer un nuevo palacio ahí, queman una tercera parte de Roma. Una gran tragedia ahí. Entonces los historiadores obviamente de la época sabían que Nerón se había coludido ahí para hacer todo esto. Creo que había muy poca duda de quién estaba detrás del incendio de Roma. Pero obviamente para deshacerse de los rumores, ¿qué es lo que hace Nerón? Él culpa a los cristianos. Y de ahí se desata una gran persecución. Y de ahí precisamente es en la época en que mueren Pablo y que muere Pedro. Mueren precisamente en la misma persecución, en la misma época, ambos también en Roma. Entonces de esto no hay gran duda, tenemos fuentes externas también que hablan de esto. Y yo pienso, algunos ponen su muerte despuesito del 64, yo pienso que fue más como el 67. Hay controversia en cuanto a qué pasó después de Hechos, porque aquí termina Pablo, está cautivo en Roma, pero parece que fue liberado después. Si uno empieza a hacer un poquito de conjeturas y de tratar de armar una línea de tiempo junto con las cartas, parecería que Pablo fue liberado de ese cautiverio, posiblemente llegó hasta España y después volvió, y entonces ahí ya fue definitivamente aprendido en Roma. Pienso que tiene factibilidad, no sabemos si llegó realmente hasta España o no. Pablo tenía ciertamente el deseo de llegar hasta allá, y hay tradiciones fuertes de que sí llegó,
pero no podemos estar históricamente seguros de esto. ¿Cómo muere Pablo? Bueno, hay un libro apócrifo que parece que narra más o menos fielmente su muerte y que tiene consistencia con la costumbre de la época de que a un ciudadano romano no era digno de ser crucificado y tenía que morir de una manera digna. Y este es el recuento de la muerte de Pablo en este libro que se llama Los Hechos de Pablo. Dice así: entonces Pablo, con su rostro hacia el este, levantó sus manos hacia el cielo y oró por largo rato. Y en su plegaria conversó en hebreo, la lengua de sus padres. Entonces estiró su cuello sin decir palabra y después fue decapitado. Así que muere entonces el gran apóstol Pablo. Yo pienso que por el año 67 muere de una forma digna, muere como un ciudadano romano y muere dándole la cara a la muerte a la que él ya había dicho en Primera de Corintios: no tienes ya poder sobre mí. Algunos pensamos de este pasaje de 1 Corintios 15, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pablo no estaba haciendo una oda o un poema a la muerte, se estaba burlando de ella. Y como cristianos, honestamente, podemos hacer lo mismo, porque la muerte, para el que está en Cristo, ya no tiene poder sobre uno. Pablo estaba seguro que tenía vida eterna. Eso fue lo más importante. Fue lo más importante, compartir las buenas nuevas, a pesar de que su vida pudiera estar en peligro, a pesar de que hubiera podido perderlo todo. Y él mismo dice, pone una lista en Corintios también de todos sus sufrimientos. Y yo me imagino, si yo hubiera sido Pablo, con todos los sufrimientos que pasó, ¿cuántas veces no habría yo pensado que Dios no está conmigo? Señor, me estás mandando a Roma, voy a morir ahí. Yo hubiera entrado en una terrible depresión ahí. Qué ganas de estar evangelizando. Pero Pablo tuvo el corazón y la visión de ver más allá de sí mismo, de no ser egoísta, de no pensar en sí mismo. Y él, su perspectiva más bien era: yo ya la tengo hecha, ya la tengo armada, ya tengo la salvación eterna, lo demás es basura, lo tengo como basura. De hecho, la palabra que utiliza es, lo tengo como estiércol, es la palabra griega que utiliza. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una corona incorruptible, algo que no le podía ser quitado, y eso evitó que él se ensimismara y dijera: uy, pobrecito de mí, Señor, cómo sufro, cómo me va mal en todo. Y sí que lo sufrió, y sí que le fue mal, pero él siempre supo y siempre tuvo presente la presencia de Dios en su vida, siempre estuvo de la mano del Señor, y eso fue más que su intelecto, su inteligencia, fue lo que hizo que Pablo llegara más lejos a todos los confines del imperio romano conocido. Alguien que está con el Señor de la mano, de la forma que Pablo estuvo, es imparable. Y alguien que tiene la eternidad en su corazón y que sabe que nadie le puede quitar eso, es como un tanque imparable a través de un desierto. Nada te va a poder detener. Que sea ese el espíritu que el Señor nos dé para poder compartir las buenas nuevas, y a pesar de que estemos tal vez pasando por tiempos difíciles. Pablo dijo: ok, estoy pasando por esto, no estoy solo, es temporal, tengo vida eterna, me voy a enfocar en compartirla a los demás.